están vinculados el vínculo no aparece aquí, el factor común, digamos, que no aparece aquí. Sed indulgentes con las faltas que aparecen a veces cuando en algunos de los vídeos, no los editamos nosotros, y me parecía interesante la idea en la que aparecen esos personajes. Dios y tu necesidad. Cuando alguien va a un hotel, lo primero que pregunta, ¿qué es? Lo primero que pregunta, ¿cuál es la clave del wifi? ¿Vale? Cuando hace 10 años ibas a un hotel, no preguntabas cuál era la clave del wifi, ¿vale? Preguntabas otras cosas, a qué hora el desayuno, qué te ponen a desayunar, tal. Ahora, lo necesario es, ¿pero cómo voy a meter en un hotel si no hay wifi? ¿Verdad? ¿O me pasa a mí solo o pasa también a vosotros? ¿Verdad que sí, no? Lo primero que uno pregunta, ya casi antes preguntaba uno, ¿tiene wifi el hotel? Ahora ya da por supuesto que hay wifi. Si no hay wifi es que el hotel no está bien. ¿Es necesario el wifi? ¿Qué pasa si un día nos quedamos sin wifi? ¿Os imagináis un día sin wifi? Suena como muy terrible, ¿no? Hay necesidades que son intrínsecas al ser humano y hay necesidades creadas por el ser humano. En nuestra reflexión de hoy vamos a seguir el siguiente esquema. Hemos visto la presentación con el vídeo, después la diferencia entre el antes y el después, la necesidad que sentimos, la necesidad a la que respondemos, la salvación como necesidad. En la Biblia a veces se afirma que es necesario, ¿qué es lo necesario? Vamos a hacer una pregunta fundamental y después vamos a ver cuál es nuestro mayor argumento para acercarnos a Cristo. ¿Cuál es nuestro mayor argumento? En primer lugar, vamos a ver a 3 personajes que ya hemos presentado, pero faltaba un cuarto que no he presentado y que tiene en común con los otros algo. Mirad, aquí tenemos una representación de Pablo, del ladrón de Dimas, el ladrón en la cruz, se supone que se llamaba Dimas, de María Magdalena, a la que en el deseado de toda la gente se identifica con la mujer adúltera, y un centurión romano. Todos tienen en común, estos 3 personajes tienen en común que los 3 se encontraron con los romanos, de formas diferentes. Y los 3 tuvieron gran relación con los romanos de forma diferente. Pablo era ciudadano romano, y Pablo tuvo ocasión de encontrarse muchas veces con centuriones, por ejemplo, con soldados romanos. Tuvo relación, incluso llevó a los pies de Cristo a algunos soldados romanos. El ladrón en la cruz fue aprehendido por los soldados romanos que lo crucificaron. Y hay ciertos autores, especialistas, que dicen que seguramente no solamente era un ladrón, sino que era alguien que luchaba contra los romanos. Tenía una relación en la que él delictiva con el mundo romano. ¿Vale? María Magdalena, en Magdala había un acuartelamiento, había un destacamento romano, y muchas de las mujeres que se dedicaban a la prostitución se dedicaban en Magdala porque los soldados romanos frecuentaban a este tipo de mujeres y se hacía mucho dinero. Así que María Magdalena también en algún momento de su vida va a tener una relación con los romanos de aprovecharse de los romanos, o de la necesidad, entre comillas, de los romanos. No he dicho antes que Pablo tuvo una relación con los romanos también de colaboracionista, porque lo que hacía el Sanedrín con el gobierno romano en la época de Jesús era un colaboracionismo. Estaban en contra, pero no tanto en contra. Y cuando se llegó a lo que pasó en la cruz, se llegó mediante un colaboracionismo del Sanedrín con el gobierno romano y con una apreciación de vamos a mantener el gobierno de César, ¿no? Hay alguien que está poniendo en duda lo que es César, quién es César.
Y por último tenemos a un centurión romano, que puede simbolizar a todos los romanos, a los soldados, a los centuriones. Y me voy a basar exclusivamente en uno de ellos, aunque podemos sacar varios, ¿vale? Hubo centuriones romanos que se convirtieron al Señor y de los que dijo el Señor, el mismo Jesús, que no había una fe como la de ellos en todo Israel. Siendo que la educación de un soldado romano era una educación politeísta, era una educación absolutamente apartada de las costumbres del mundo judío y que no tenía nada que ver con lo que Cristo predicaba. Sin embargo, incluso en alguien así, surge alguien que tiene más fe que todos los demás. Y esto es muy interesante tenerlo en cuenta. En nuestra mirada a los otros, en nuestra mirada a los que piensan de una forma diferente, en nuestra mirada a los que consideramos los desechos de la sociedad, los delincuentes, las personas que no. En nuestra mirada debe haber esta carga, porque nuestra mirada es fundamental. En Lucas 23, 47 dice: cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo: este hombre era inocente de verdad. Y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, incluidas las mujeres, se quedaron mirando desde lejos. Un momento apasionante en la Biblia, un momento realmente importante, un momento que nos ha marcado a todos los que estamos aquí. Sin este momento no estaríamos aquí, ninguno. No tendría sentido la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no tendría sentido una facultad de teología, no tendría sentido el ministerio de un pastor, no tendría sentido nada sin esto que estamos diciendo aquí. Sin este momento clave en la historia, un momento necesario. Este momento es un momento necesario. Si tomamos en cuenta cuando se escribieron los evangelios se escribe primeramente el Evangelio de Marcos, el más pequeño. Algunos lo identifican con la fuente Q, el primer evangelio del que salen todos los demás. Y es verdad que el Evangelio de Marcos está prácticamente entero en Mateo y en Lucas. Después se escribe Mateo, después se escribe Lucas, y bastante más tarde se considera que se escribe el Evangelio de Juan, del cual también vamos a hablar. Lucas hace alusión a un soldado que dice una cosa. Sin embargo, Mateo dice otra cosa, y aquí sí que os invito a que abráis vuestras Biblias y que leáis conmigo, que me acompañéis. Dice una cosa que está en el que está esto integrado, pero lo dice bastante después. Mateo 27, del 50 en adelante. Dice, entonces Jesús, Mateo 27, del 50 en adelante. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Mateo menciona este hecho, es un hecho que nos llama muchísimo la atención. 54. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Los soldados romanos, antes de ser destinados a Judea, recibían una formación mínima de qué era lo que pensaban los judíos, de cuáles eran sus credos, qué es lo que se consideraba
que si lo hacías estaba mal, tal. Ellos recibían una pequeña formación sobre esto. Y cuando llegaban, mantenían su cultura, pero los romanos eran bastante abiertos, así que mantenían su cultura, pero también dialogaban con las demás culturas con mucha facilidad. En medio de todo esto que ocurre, no hay ningún apóstol, ningún cristiano, ningún judío que se mencione en los evangelios que diga verdaderamente este era el Hijo de Dios. Sin embargo, hay un romano que es capaz de ser testigo y de dar testimonio de quién era verdaderamente Jesús de Nazaret. Este era verdaderamente el Hijo de Dios. En ese mismo momento en el que los apóstoles están totalmente desconcertados, en ese mismo momento en el que la gente que había conocido a Jesús no tiene ningún sitio donde agarrarse, no tiene ninguna base, hay una persona alejada del mundo judío, una persona que no piensa como los judíos, que practicaba una religión diferente. En Lucas se menciona uno, aquí se mencionan varios, y hay especialistas que dicen que seguramente ese hombre se convirtió, y por eso lo menciona Lucas con el pasar del tiempo. Es decir, cuando se describe en Mateo, se describe el grupo, lo que ocurre, y Lucas selecciona solamente a uno de ellos, de entre los que dijo esto, que realmente quedó en la fe, quedó como cristiano. Esa es la opinión de algunos de los especialistas. Cuando leemos el texto, nos damos cuenta de que ese oficial romano sirve como nexo para las historias de los demás. Historias que pueden ser nuestra misma historia. Historias a las que nosotros podemos responder también identificándonos con esas historias. El ladrón en la cruz, Pablo de Tarso, y la mujer adúltera identificada en el deseado de todas las gentes con María Magdalena. ¿Qué podemos decir del ladrón en la cruz? ¿Cuál era la necesidad mayor del ladrón en la cruz? El ladrón está crucificado, necesita agua porque se está desangrando por sus heridas, se está deshidratando su cuerpo. Algo necesario era agua, pero ¿qué es lo que necesita su necesidad vital? Si volvemos otra vez a los evangelios, y no vamos a tener mucho tiempo para verlo, pero lo podéis ver en casa, y miráis lo que dicen los evangelistas acerca de los que estaban crucificados con Jesús, os van a decir que en un principio los dos le increpaban a Jesús. Y los ladrones, dice en plural, los ladrones increpaban a Jesús, los que estaban los dos alrededor de él. Eso significa que en un principio, cuando ese hombre está crucificado, tiene una mente, pero cuando habla con Jesús y ve a Jesús de Nazaret, se da cuenta de qué es lo que necesita. ¿Sabéis? Uno de los ladrones cree que lo que necesita es bajar de la cruz. Y claro, en una circunstancia así, cualquiera de nosotros pensaríamos que lo que necesitamos si estamos crucificados es que alguien nos desclave, nos baje, nos limpie las heridas, nos las sane y nos ayude a restablecernos. Pero es que no era eso lo necesario en ese momento. Lo que verdaderamente necesitaba el ladrón en la cruz era tener la certeza de que un día estaría en el paraíso. A él lo habían educado y le habían hablado de esto. Le habían hablado de esto muchas veces desde niño. Por el camino se fue olvidando. Pablo de Tarso era un hombre apegado a la verdad. Tan apegado a la verdad que era capaz de hacer cualquier cosa por defender dicha verdad. No importaba qué. Pablo no ponía mínimos ni máximos para defender la verdad. Pablo defendía la verdad contra todos y contra todos si hacía falta, exponiendo su propia vida y la de los demás. ¿Y qué necesitaba Pablo? Pablo se encuentra con Jesús y se da cuenta de que no necesita perseguir a los cristianos. Y la mujer adúltera en ese momento necesitaban que la libraran de las piedras o tenía otra necesidad. La mujer descubre que su mayor necesidad no es la necesidad física que le lleva a vender su dignidad para conseguir
dinero. Eso no es. Lo que necesita la mujer es alguien que le saque de esa supuesta necesidad y que le indique cuál es la verdadera necesidad. Y ahora yo me pregunto y os pregunto a vosotros como iglesia, teniendo en cuenta estos ejemplos, ¿qué es lo necesario en tu vida? ¿Qué necesidades hay en tu vida que están enturbiando, que están poniéndose como los caballos, esto que le ponen a los caballos los ojos así, para que, ¿no?, a los burros para que aren? Y ¿qué está pasando en tu vida que no te das cuenta, que no me doy cuenta de cuál es mi verdadera necesidad? Es que el cristianismo de hoy tiene perfectamente claro cuál es su verdadera necesidad. Es que los cristianos hoy somos diferentes a los cristianos de entonces, a estas personas que están aquí, y ya no hay cristianos que representen esos tres modelos de cristianismo: el cristianismo de la última hora, el cristianismo del fundamentalismo y el cristianismo del que se lo encuentra casi sin haberlo pedido y casi como accidentalmente. ¿Es que esos tres modelos de cristianismo ya no responden al de hoy? La palabra leitmotiv es una palabra que se empezó a emplear comentando las óperas de Wagner, las composiciones wagnerianas. Y después se tomó de las composiciones wagnerianas y se aplicó a muchas cosas, ¿no? Viene de Leiten y Motiv, dirección, el motivo que dirige algo, ¿no? ¿Cuál es el leitmotiv de tu vida? ¿Por qué cambió el leitmotiv de la vida de estos tres? Y todo pasa por el tema de la necesidad. Antes de conocer a Jesús, era su relación con los romanos la que va a definir su vida y sus objetivos, de manera directa o indirecta. Lo hemos dicho anteriormente. Pablo va a pedir permiso y va a colaborar con los romanos para perseguir a los que iban en contra de la verdad, como pasó en Ginebra y como con algún español que fue por allí, y el mismo Calvino colaboró para que fuera quemado alguno de los herejes de la época. Parece que en la historia del cristianismo se van repitiendo ciertos modelos. La mujer se aprovechaba de los romanos, lo hemos dicho antes. Y no sé si hoy nos aprovechamos en cierta manera de ciertas cosas, ¿no? De ciertos partidos políticos, de ciertos pensamientos, de ciertos... No lo sé, tendríamos que analizarlo bien. Y por último, el ladrón en la cruz, ¿de quién se aprovechaba? El ladrón en la cruz se aprovechaba de todos, de todo aquel que le pudiera meter la mano en el bolsillo, ya fuera romano, ya fuera judío, ya fuera quien fuese. Aunque sabemos que el robo no se castigaba con la cruz. Posiblemente este hombre era capaz de matar por robar, y por eso fue crucificado en una cruz. Después de conocer a Jesús, los tres se van a ver afectados por la frase del centurión romano. Sí, es verdad, la frase que dijo el centurión romano. Verdaderamente el que murió en la cruz era el Hijo de Dios. No lo dice el ladrón que está crucificado con él, pero si no lo pensase, ¿cómo iba a pensar que ese le iba a llevar al paraíso? Si María no hubiese pensado que aquel era el Hijo de Dios, después de la experiencia que tuvo con su hermano, Lázaro, después de volverlo a la vida, María no hubiese sido la primera en llegar a la tumba. María no se hubiese desesperado de la forma en la que lo hizo y cómo lloraba cuando vio que el cuerpo de Jesús no estaba allí. No le hubiese pedido al supuesto jardinero que le diese el cuerpo. Y el Señor le hizo un regalo magnífico a María. Fue la primera persona
que pudo dar la noticia de que Jesús había resucitado. Fue la persona que dio la noticia más importante del mundo. Y Dios escogió a aquella mujer adúltera, aquella mujer que su vida estaba bastante disipada, la escogió para dar el mayor mensaje que se puede dar. ¿Sabéis por qué la escogió a ella? Porque era necesario. María necesitaba dar ese pregón, ese primer evangelio. Los demás no la creen con facilidad, ¿eh? Pensaba que se ha emborrachado un poco y tal, pero María tuvo esa gran oportunidad. Dime qué necesitas y te diré quién eres. La necesidad que sentimos orienta nuestra búsqueda en la vida, ¿vale? Eso lo sabemos todos. Aquel que piensa que necesita ser rico, pues hace todas las cosas de las personas que necesitan ser ricos. Es necesario ganar dinero. El que necesita ser sanado va buscando unos y otros y su movimiento es el de su necesidad. Tenemos un problema con nuestra sociedad posmoderna. Nuestra sociedad posmoderna produce individuos que no tienen necesidad de nada y que ya existían en cierta manera en la época de Jesús. Os cantamos endechas y no llorasteis, os tocamos instrumentos y no bailasteis, ¿qué hacemos con vosotros? Nuestra sociedad produce gente que no se anima por nada, es como que no tienen ninguna necesidad. Si todo está en Internet, todo está en el iPhone. Si tienes el iPhone, ¿el 6 o el 7? ¿Cuál es el último? El 6, ¿no? Vale, pues si tienes el 6, pronto saldrá el 7, ya se habrá quedado viejo el 6. Tienes todo lo que necesitas. Si tienes el coche que anuncian, tienes todo lo que necesitas. Si tienes la casa, tienes todo lo que necesitas. Vivimos en una sociedad que nos da todo lo que necesitamos, pero que nos hace ver a los que necesitan de verdad como amenazas. Tenemos una sociedad que cuando ven que las personas que vienen de Siria van a cruzar, de repente dice, uy, esta gente que necesita, sí, pero a ver si cuando ellos vengan yo no voy a tener lo que necesito. No les dejamos pasar. ¿Cómo reaccionamos ante la necesidad? Y no sé si hoy nosotros sabemos lo que necesitamos de verdad, a día de hoy, en este momento. Si nos estamos moviendo por la supuesta necesidad o nos estamos moviendo por la necesidad de verdad. Hay en inglés, la expresión yo necesito debe ser corregida muchas veces a los alumnos, porque en español se dice yo tengo que. Y en español, el tener que y el necesitar no es la misma cosa. Entonces ellos cuando dicen yo necesito, hay que corregirle muchas veces y decirle no, tengo que, ¿vale? ¿Por qué? Porque en nuestro idioma necesitar implica algo que es vital. Yo no necesito ir a Valencia a no ser que me haya pasado algo muy grave o algo que haya en Valencia que es esencial para mí. Yo tengo que ir a Valencia, ¿vale? Entonces yo no necesito ciertas cosas o yo tengo que otras cosas. Y creo que a veces nosotros incurrimos en ese problema. Necesitar a Jesús es el Evangelio. Cuando tú le descubres a alguien que necesita a Jesús, le estás dando el Evangelio. Cuando tú le muestras a alguien que tú necesitas a Jesús, le estás mostrando el Evangelio. Jesús no es una opción, el cristianismo no es una opción. Nuestra sociedad nos presenta el cristianismo como una opción y nos dice, hay muchas religiones y tú has tomado una de ellas, respeta a las demás. Y es así, debemos tener un respeto absoluto. Pero el cristianismo, para los cristianos, no es una opción, es una necesidad imperiosa y absoluta. ¿Cuánto aguantáis sin respirar?
Uno no se da cuenta de que necesita respirar hasta que no le da un ataque de asma. Yo recuerdo que en una EGUAE tenía que salir a hacer una conferencia y había muchos olivos y yo soy muy alérgico al olivo y me dio un ataque de asma. Y tenía que salir, faltaban 10 minutos y yo estaba en el baño echándome agua y por mucho que respiraba, mis pulmones no saciaban mi necesidad de aire. Y en ese momento uno valora lo imprescindible y lo bello incluso que es respirar. Solo respirar. Solo lo que estamos haciendo todos en este momento. Respirar. ¿Verdad que cuando falta la respiración nos damos cuenta de qué significa ser necesario? Pues como la respiración cuando falta debería ser necesario Jesús para nosotros. Incluso la Biblia dice, que escribió David, como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. ¿Os acordáis de ese texto? ¿Os imagináis el ciervo en medio del monte, oliendo, percibiendo que hay humedad en algún lugar, pero que lleva horas sin beber, y el sol le hace mal, se está deshidratando y el animal brama, porque dicen los expertos que cuando el ciervo brama, el ruido que hace en el valle, cuando choca contra algo que es acuoso, con una masa de agua, se le devuelve el sonido de una forma diferente. Entonces puede dirigir sus pasos hacia donde hay agua. Por eso brama el ciervo. Y es muy interesante esto. ¿Se escucha el bramido de los cristianos en nuestra sociedad? De verdad, nosotros como cristianos vemos que Jesús es nuestra necesidad, que es necesario. Podemos mostrar a la gente el Evangelio como una necesidad o simplemente como datos. Mira, te explico. Aquí están estos datos y por estos datos Jesús es el Salvador. ¿O es el Salvador porque yo no tengo otro y lo necesito? También tenemos que darnos cuenta de que la necesidad que sentimos se complementa con la necesidad que nosotros satisfacemos en los demás. Fijaos, en la vida respondemos a las necesidades de los otros y nos constituimos en un alguien para ese otro cuando satisfacemos sus necesidades. Quien responde a mi necesidad educativa es mi maestro. Quien responde a mi necesidad de salud es mi médico. Quien responde a mis necesidades vitales y afectivas es mi padre, mi madre, mi familia. Eso ya lo dijo Jesús. Quien responde a mi amistad es mi amigo. Quien responde a mi necesidad de salvación es Cristo. ¿Quiénes somos los cristianos para los demás? ¿Estamos los cristianos respondiendo a las necesidades de los otros? ¿Nos estamos constituyendo en un alguien para el mundo? ¿O simplemente concurrimos en el mundo como alguien más, sin atender a las necesidades de los otros? Mirad, hay un par de textos que me gustaría comentar con vosotros, ¿vale? Vamos a pasar esto. Juan 14:14. Cuando Jesús bajó de la barca, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Jesús ya hace algo que es maravilloso. Estamos en un entorno de lo supranatural, de lo sobrenatural. Se acercan los enfermos a Jesús, Jesús tiene compasión de ellos y los sana. Y de repente surge una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Gente que estaba allí delante de Jesús y que tiene ganas de comer, porque llevaba varios días allí escuchando a Jesús y tienen ganas de comer y de beber. Y Jesús dice algo extraño, dice algo muy extraño, porque dice, en este lugar alejado, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde, despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas y comprarse comida. Despídelos porque lo que necesita esta gente es la comida. ¿A qué os recuerda este texto colectivo? A un texto que en forma individual vive María Magdalena. María Magdalena
está escuchando a Jesús, su hermana le dice, Marta, que es necesario ocuparse de las cosas de la casa, y Jesús dice, no, ella ha escogido la buena parte, ha escogido lo necesario. Dice Jesús, no es necesario, denle ustedes de comer, dadles de comer vosotros. Señor, nos está pidiendo algo imposible, pero si venimos de un contexto de lo imposible, ¿cómo es posible que vengan los enfermos a Jesús y Jesús los sane sin un tratamiento médico? Si venimos de un contexto del milagro. Pero parece que los hombres entendemos los milagros y después nos quebramos frente a las necesidades más básicas. Y pensamos que lo necesario es aquello que es una necesidad básica. Y que si no lo solventamos por nosotros mismos no se pueden solventar. Y cuando viene Jesús y nos dice, no es necesario, eso no es lo necesario. Lo necesario para cada uno de los que están aquí sentados, para uno de los que estáis aquí sentados, que habéis venido esta mañana, es otra cosa. Otro texto interesante, Mateo 5:3. Dios bendice, según está traducido en la Nueva Traducción Viviente. Me gustó mucho esta traducción. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Es decir, el reino de los cielos nos pertenece solo si nos damos cuenta de la necesidad que tenemos vital de Cristo Jesús. No es algo que yo hago, es algo que yo necesito, que me doy cuenta que lo necesito. Y entonces mi vida cambia. ¿Por qué cambia? Porque empiezo a responder a esa necesidad que tengo. A veces nos relacionamos con Cristo como si no tuviéramos necesidad de Él. No oramos, no leemos la palabra de Dios. Cuando un hermano tiene problemas lo criticamos en vez de ayudarle a sobrepasar sus problemas. No, actuamos como si no fuera necesario lo que es verdaderamente necesario. En Hebreos 2:17 nos dice, para cerrar el círculo de la predicación, porque ya estamos llegando al final, nos dice, ¿por qué Jesús murió? ¿Por qué yo he dicho que era necesario que Jesús muriese en la cruz? Que Jesús muriese por el hombre. Dice, por lo tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Era necesario que Jesús hiciera algo que era ser como nosotros para ofrecer un sacrificio para limpiar nuestros pecados, porque no somos nosotros los que limpiamos nuestros pecados. El que limpia nuestros pecados es Cristo Jesús. Y se nos olvida. Pensamos que es necesario que yo limpie mis pecados, pero no es verdad. Yo no limpio mis pecados. Solamente hay uno capaz de limpiar mis pecados. No es mi comportamiento el que me salva. Es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Y se nos olvida. Transferimos la necesidad de salvación a la necesidad de salvarnos, no a la necesidad de ser salvos. Me gustaría compartir con vosotros, estas preguntas, que dice, ¿por qué Cristo defendió a la mujer adúltera? ¿Por qué prometió al ladrón que estaría con él en el paraíso? ¿Por qué le dio a Pablo un ministerio del que nosotros somos el fruto? No olvidéis que el fruto del ministerio de Pablo somos toda esta iglesia y todas las iglesias que no están vinculadas al judaísmo. Porque era una necesidad para cada uno de ellos. Porque si Jesús era el Salvador, entonces era necesario. Eso fue necesario. En el Deseado de toda la gente, página 283, dice lo siguiente. Los ancianos judíos que recomendaron al centurión a Cristo habían demostrado cuánto distaban de poseer
el espíritu del Evangelio. ¿Os acordáis? Ese hombre en Capernaum que tiene un siervo que está enfermo y vienen Jesús, y vienen primero una comitiva de judíos y le dicen a Jesús, oye, aquí hay un problema con un centurión, y le hablan del centurión. ¿Y cómo le hablan? ¿Os acordáis cómo le hablan? Le hablan bien. Le dicen, es un hombre que hace cosas por nosotros, es un hombre bueno. ¿Por qué es bueno? Porque hace cosas buenas. Sin embargo, Ellen White analiza lo que dicen estos hombres y dice, no reconocían que nuestra gran necesidad es lo único que nos da derecho a la misericordia de Dios. Esta frase la leí hace unas semanas y me impactó. Y me pregunté a mí mismo, ¿soy yo consciente de mi necesidad o no? En su propia justicia alababan al centurión por los favores que había manifestado a nuestra nación. Pero el centurión dijo de sí mismo, no soy digno. Su corazón había sido movido por la gracia de Cristo. Veía su propia indignidad, pero no temió pedir ayuda. No confiaba en su propia bondad. Su argumento era su necesidad. ¿Con qué argumentos vamos a Cristo hoy? Si no tienes esa necesidad, no tienes argumentos para presentarte delante de Jesús hoy. No tienes argumentos para decirle al Señor, Señor, sálvame. Su fe echó mano de Cristo en su verdadero carácter. No creyó en Él meramente como un taumaturgo, un sanador, sino como el amigo y salvador de la humanidad. Necesitas un amigo y necesitas un salvador. Y lo necesitamos como el aire, como el sol, como la comida. Y yo te invito en esta mañana a que reflexiones sobre esto y que puedas sentir esa necesidad. Y que respondiendo a esa necesidad se orienten tus pasos hacia la vida eterna. Que el Señor os bendiga.